Shalom a todos. Día Shabbat, así que tengan un muy bonito Shabbat que sea lleno de felicidad. En la mañana me tocó conversar un poco de la maldad, ¿no? De la maldad que existe en el mundo. La verdad que para nosotros los hijos de Dios la maldad es simplemente la ausencia de bien. ¿Ya? Entonces vamos a definir un poco con alguna situación en particular que le pasó al rey David con respecto al mal. Nuestros sabios nos enseñan que sobre el lecho del rey David colgaba un arpa, tenía un arpa que él tocaba, y a medianoche llegaba un viento del norte y la hacía sonar, ¿ya? Produciendo así, ¿cierto?, una melodía. De inmediato el rey David se levantaba y comenzaba a estudiar Torah, empezaba a estudiar la palabra, hasta que despuntaba el alba. Entonces, dice, debemos entender con respecto a lo que le pasaba al rey David, que los sabios enfatizan precisamente que un viento del norte que era el que despertaba al rey David. Pero ¿qué significado tiene el viento del norte? A diferencia del otro viento, como el viento del sur o el viento del oeste, también se entiende que este viento soplaba cada noche para despertar al rey David. Ahora, sin embargo, es sabido que en la tierra de Israel hay muchas noches sin que sople ningún viento. Y si decimos que se trataba de un milagro, entonces ¿para qué hacía falta el arpa? ¿Cierto? Entonces el rey David podría haber despertado de manera milagrosa sin la melodía de ningún arpa. Entonces, ¿y por qué tenía que ser un viento del norte? Bueno, Satán, o sea, la mala inclinación, en hebreo también es llamada Baal Safón, o el amo del norte. Tal como está escrito en Jeremías 1.14, dice, me dijo Jehová, en la versión de la Reina Valera antigua, dice, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. O sea que desde el norte, ¿cierto?, vendrá el mal. Y también está escrito en Génesis, haciendo una alusión con respecto a este mismo versículo, dice lo siguiente en Génesis 4, versículo 4, versículo 7, dice, si estás haciendo lo bueno, no debes mantener tu rostro en alto. ¿A quién se lo dice, se acuerda? Y si no estás haciendo lo bueno, el pecado está tocando tu puerta, si quiere, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Bien, entonces, uniendo los dos versículos, dice, al parecer todo el mal emana del norte y trata de entrar, lo cual es aludido por la palabra puerta. La inclinación al mal que tiene el hombre no se acerca a la persona tratando de convencerla de inmediato, o sea, para que cometa un pecado grave, no. Ella comienza soplando eh, suavemente y empuja a la persona con delicadeza para que cometa una leve transgresión. Tal como el viento lleva a la persona a cierta dirección también. Primero, la convence de cometer una pequeña transgresión, algo que ni siquiera puede ser categorizado como un pecado. Tal vez solo la incita a transgredir una costumbre, asegurándole que no se trata en absoluto de un pecado. Sin embargo, una vez que la persona le hace caso, finalmente se acostumbra a hacerlo y entonces se vuelve algo natural. La persona no siente que está pecando. Entonces la inclinación del mal la convence de que haga algo más grave. Como advierten los sabios, ¿cierto?, en los distintos tratados, en el Shabbat y en el Nidá, así es el arte de la inclinación al mal. Mire, cómo trabaja esta inclinación. Hoy te dice, haz esto, y mañana te dice, haz esto otro, hasta que al final te convence para que cometas el peor pecado que Jehová aborrece, que es la idolatría. Eso fue lo que le ocurrió al rey David. Durante todo el día él estaba ocupado en los asuntos del reino. Obviamente, él era un rey, estaba preocupado también de los asuntos del reino. Y solo se iba a dormir poco antes de la medianoche, ¿cierto? Pero apenas llegaba la medianoche volvía a levantarse para servir a Dios. Obviamente, el rey David debe haber estado sumamente cansado con todo el ajetreo, ¿verdad?, del día, ya que apenas se había dormido, entonces soplaba este viento
del norte, que es equivalente a Satán, para convencerlo de regresar a descansar. Pero está escrito en el tratado Matok, ¿cierto? Se los voy a leer, dice: uno aprende esto de la Torá, como está escrito, que inicialmente Dios le dijo a Balaam con respecto al contingente enviado por Balac: no irás con ellos. Eso está en Números 22:12. Después de que Balaam le imploró e indicó su deseo de ir con ellos, está escrito: levántate y ve con ellos. Eso está en Números 22:20. Uno aprende de esto, escuchen bien, de los profetas, que como está escrito: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu provecho y que te guía por el camino que vas. Eso está en Isaías 48:17, indicando que a lo largo del camino que uno busca ir, Dios lo dirige. Uno aprende esto de lo escrito, así como está escrito: si uno busca a los cínicos, lo hará unirse a los cínicos, pero a los humildes, ¿se acuerda?, les dará ¿qué cosa? Gracia. Eso está en Proverbios 3:34. Entender una cosa: cuando una persona desea hacer el mal, no es que Dios la deje. Dios no desampara a nadie. ¿Qué es lo que uno quiere decir esa palabra en Isaías 48? Que si nosotros anhelamos seguir un camino que no es de Dios, y si deseamos en nuestro corazón seguir en pos de los caminos que no nos mandan los mandamientos y que no nos mandan los estatutos, Dios nos va a dejar en ese camino, pero aún así el Señor nos va a seguir supervisando. El Señor no abandona a nadie, pero Él sí nos deja que nosotros vayamos por el camino que nosotros anhelemos. ¿Ya? Entonces, yo sabía, con respecto al versículo, que el único anhelo del rey David era servir al Creador en todo momento. Por eso Dios utilizaba ese mismo viento con el cual Satán quería provocar que se sintiera cansado, para despertarlo con la melodía del arpa, para que pudiera levantarse a servir a Dios. A partir de lo dicho, aprendemos que cuando Dios sabe que la persona realmente desea cumplir con determinado precepto, entonces Él la ayuda. Y aunque Satán se esfuerce por influir sobre la persona para llevarla a pecar, Dios le da la fuerza necesaria para sobreponerse a la prueba. Entonces la persona es capaz de sobreponerse a su inclinación al mal y no sucumbe a qué cosa, a la sugerencia que esta inclinación siempre está constantemente llevándonos a pecar. Mire, escuche bien esto. Aquel que se quiere purificar, aquel que se quiere apartar, aquel que se quiere estar en buenos caminos, Dios lo ayuda. Esto significa que cuando la persona realmente trata de apegarse a Dios y servirle lo mejor posible, entonces Dios lo ayuda a lograrlo, siempre y cuando sus intenciones sean puras. Esto lo vemos en el caso del rey David, que se retiraba a descansar exhausto poco antes de la medianoche. Entonces llegaba el Satán, que también es llamado Balsafón, que ve pero no es visto, y con gran delicadeza soplaba el viento del norte para que David siguiera durmiendo plácidamente. Sin embargo, en ese mismo momento, David se levantaba para servir a Dios. De hecho, el nivel sobrehumano del servicio divino al que llegó David, permitiéndole levantarse a pesar de la fatiga, surgió como consecuencia de su intenso temor al cielo, que nos falta mucho a nosotros. Si no fuera por eso, sin ninguna duda no se habría levantado tan temprano. Habría encontrado un montón de excusas para permanecer en cama. Cuando estamos cansados, ¿cierto?, nos excusamos a nosotros mismos diciendo: estoy obligado a dormir porque estoy cansado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las excusas de repente nos llevan a que nosotros tengamos faltas mucho más difíciles. Escuchen bien, por favor. Dice en Mishlei 6:23, que son proverbios, dice algo muy bonito: porque el mandamiento es antorcha, ¿escuchó bien?, y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de las enseñanzas. O sea, vale decir que la palabra, los preceptos y todo lo que está escrito era lo que el rey David tenía siempre frente a sus ojos.
tal como él mismo afirmó en Salmo 16:8, dice, siempre he puesto a Dios delante de mí. David vivió cada día de su vida con la inspiración que decía, muy bonita, en el Salmo 119:97. Decía, oh, cómo amo tu Torah, o tu palabra. Todo el día ella en mi conversación. La Torah era el punto central de la vida del rey David. Cuando se iba a dormir, cuando estaba despierto, cuando comía, cuando bebía, siempre tenía la Torah frente a sus ojos como si fuera un cuadro, ¿cierto?, que estaba colgado en la pared. Pero Satán quería alejar la tentación de David del arpa, el símbolo de la Torah, mire usted. Ese violín siempre le recordaba a David que su deber en este mundo, ¿cuál era? Dedicarse al estudio de la palabra y el cumplimiento de los mandamientos. Ese también es el objetivo de los tzitzit. ¿Se acuerdan lo que son los tzitzit? Que son los flecos, ¿cierto?, que colgaban del talit. Eso tiene un significado muy bonito también, que recordarle a la persona constantemente los mandamientos, los preceptos, como está escrito en Números 15, versículo 39. Dice, y lo verán y recordarán todos los preceptos de Dios, ¿y qué cosa? Y los cumplirán. Que Dios les bendiga mucho. Es una pequeña reflexión con respecto a la inclinación del mal. Recordar siempre de que nosotros debemos estar constantemente acordándonos de los mandamientos para evitar caer en las tentaciones que nos rodean. La inclinación del mal es muy sigilosa, es muy inteligente. Ella siempre quiere desviarnos con pequeñas sutilezas y no descubrir la verdadera vocación que nosotros tenemos, que es servir a Dios, que es estudiar su palabra y que es seguir una vida recta. Eso es nuestro objetivo en la tierra, ¿cierto? Y que Dios nos ayude mucho para que nosotros podamos cumplir ese objetivo. Que sea un bonito Shabbat, chiquillos, cuídense, disfruten en familia y que Dios me lo bendiga mucho. Shalom.